Hola, os doy la bienvenida un día más al canal y si es la primera vez que estáis aquí, yo me llamo Yaiza y esto es Eater of Words. Bueno, ahora ya sí que sí, nos despedimos del Mayo Sci-Fi, aunque bueno, como ya os dije en el último vídeo, no he leído muchas cosas, así que espero que este vídeo sea rapidito. Así que bueno, vamos allá. Lo primero que terminé, si no recuerdo mal, fue la tercera parte de Vinti, de la que, bueno, ya os hablé en el último wrap-up, porque al final es una trilogía, entonces no os voy a hablar solo del tercer libro, ya os hablé de la saga en general allí, pero bueno, que sepáis que lo leí en mayo ya. Y luego, bueno, os voy a hablar de un relatillo que me leí suelto para que no se me olvide, porque no lo tengo en físico, lo leí en digital, que es Epitafio para un mundo agónico, de Laura S. Maquilón, que es un relatito bueno, que ha sacado en Anuk, la plataforma de Cronauta, y es un relato bastante triste. No sabría decir qué género es, fantasciencia quizá, o sea, es fantasía porque es un mundo fantástico, pero bueno, hay un apocalipsis y el mundo se está acabando, entonces no sabría cómo catalogarlo, pero bueno, género fantástico. Y bueno, es una historia que nos narra una chica que es pues la última superviviente que queda de este mundo, ¿no? Y bueno, pues va escribiendo como un diario de cómo va viviendo y eso es un relato muy cortito, muy bonito, está escrito precioso, pero también bastante triste. Y bueno, no quiero decir mucho más porque al final eso es un relato muy cortito, yo me lo leí creo en 20 minutos, a lo mejor media hora como mucho, entonces pues eso, no quiero destriparlo por si hay alguien que lo quiera leer. Y luego también me leí la novela que acaba de publicar Laura S. Maquilón, que es Fuga en Luz Mayor, que bueno, de este librito también os hablé, porque os hablé de él creo que en el book tag que subí en el último vídeo, y bueno, también está editado por Cronauta, y es un libro que, aunque tiene muy poca relación, está relacionado con concierto en sol menor. Ahora que existe este libro me lío un montón con los títulos, espero no equivocarme demasiado. Y bueno, en concierto hay un personaje que sale muy al final que es súper secundario y que realmente no pinta nada para la historia, ¿no? Que eso aparece al final de concierto en sol menor y ese personaje es la protagonista de este libro que es Ryuji, que es una Kitani, que bueno, son una raza que son como escarabajos y, y bueno, en este caso, pues en Kitán, que es el planeta de donde son les Kitanis, pues bueno, están muy unidos a la religión, o sea, como que la religión impregna toda su vida porque su dios es el planeta, entonces consideran muy importante nacer y morir en Kitán, y para quienes no es así, pues bueno, son considerados herejes. Y bueno, hay un conflicto político y religioso de hace muchos, muchos años, no recuerdo si 300 o más, pero bueno, cientos de años, con el planeta vecino, que es Seyiki, donde bueno, la gente que vive ahí eran Kitanis, que se fueron allí bueno, a colonizar el planeta, ¿no? Y se quedaron allí a vivir, por lo tanto, al no nacer y morir en Kitán, pues bueno, hay muchos problemas con esta otra población. Y empieza el libro que se empieza a desatar una persecución muy muy fuerte hacia los Seyiki, porque bueno, pues hay un momento económico y político muy malo en Kitán y pues a quién le van a echar la culpa, pues a la gente a la que tienen, eh, a los enemigos más cercanos que tienen, ¿no? Y al final pues eso, es un problema de xenofobia, de temas religiosos y demás. Y, y bueno, eso, hay un conflicto político muy importante. Y luego, por otro lado, Ryuji también tiene un conflicto familiar con su familia, que además algo que está muy guay del libro es que los... Perdón porque me está costando mucho hablar, sabéis que llevo semanas que me encuentro muy mal, así que lo siento, esto es todo lo que puedo dar de mí misma. Que los núcleos familiares son muy diferentes y está muy interesante. Y bueno, digamos que cada hermano pertenece a una facción distinta de esta religión, porque hay facciones diferentes. Y bueno, pues hay mucho conflicto familiar también unido al tema político, ¿no? Porque, bueno, no lo he dicho, se me ha olvidado, pero todo empieza porque Ryuji está saliendo con una chica que es Seyiki, entonces a raíz de ahí se desata todo, ¿no? Y Ryuji se va dando cuenta pues de todos los problemas que hay con esta población vecina y, y de que hay cosas que están muy mal ahí. Y bueno, lo recomiendo un montón, ya os dije que la edición me encanta, o sea, me gusta muchísimo.
este color en concreto me parece una pasada y cuando le da el sol es increíble. Luego por dentro es muy bonito también, cada capítulo tiene los simbolitos de cada facción, luego está el mapa también de la Vía Láctea, no sé, es muy chulo, sabéis que a mí me gusta muchísimo Laura y bueno, pues eso, aquí lo tengo, así que muy muy recomendado. Y bueno, también sabéis que me gusta mucho cuando se trata la religión en la ciencia ficción, o sea que todo bien en este libro. Luego leí, bueno, no sé si lo leí antes, después, durante, porque eso, he leído muy poco, he ido mezclando mucho las lecturas, ha sido un mes un poco raro. Y luego, pues lo que os decía, ¿no? Ha sido un mes en el que también me he encontrado muy bien. Y aunque de los libros sí me acuerdo muy bien, no me acuerdo bien de cuando los he leído, o sea, como que tengo el mes muy difuso en mi cabeza. Me acuerdo de las lecturas y de poco más. Y bueno, el otro que leí fue Tomás el Bardo, de Helen Kushner. Me ha encantado este libro, está editado por Duerme Vela, obviamente, se nota mucho por la edición. Es precioso, 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 precioso. Me he enamorado de este libro, me ha gustado infinitamente, muchísimo. Bueno, no lo he dicho, está traducido por Rebeca Cardeñoso. Y es que me ha gustado tanto, o sea, es que no sé ni qué decir del libro. Tardé un montón en leerlo, eso sí, porque es un libro que, en mi opinión, es de estos que se lee muy pausado y que está hecho para que lo leas así y lo leas con mucha calma. Y bueno, son 312 páginas, o sea, realmente no es nada largo, pero eso yo me lo leí con toda la calma del mundo, porque además es un libro muy lento, muy pausado, donde las cosas pasan con mucha calma. Y eso me ha gustado muchísimo. Es un libro, a ver cómo explicarlo, porque claro, la trama real de lo que pasa en el libro, que es lo que pone en la sinopsis, empieza muy tarde, pero es que al final el libro va de eso, ¿no? Y bueno, pues Tomás es un chico que es un bardo, ¿no? Y bueno, empieza que conoce a un matrimonio maravilloso, que a mí me han recordado mucho al matrimonio protagonista de La Niña de Nieve, de Owen Ivy, porque no sé, me ha recordado mucho el rollo, porque bueno, en ese caso también la Niña de Nieve va yendo y viniendo a su casa, ¿no? Y, y es como si fuera su hija, pero realmente no es su hija porque va y viene cuando le va apeteciendo. Y con Thomas pasa un poco igual, ¿no? Como que él los conoce y va yendo a verlos de vez en cuando, va pasando el tiempo. Y la primera parte es así, como que te van contando cómo va yendo y viniendo y volviendo a ver a esa familia, y esa familia te cuenta los cambios que va viendo en Thomas y demás. Y luego, cuando empezaría como la segunda parte, que es como la trama principal, bueno, Thomas conoce a la reina de las hadas y por cuestiones pues se tiene que quedar con ella un tiempo en el país de las hadas, ¿vale? Algo que sí que quiero decir, porque claro, yo me esperaba hadas, pues las hadas que nos imaginamos la mayoría de gente, ¿no? Seres pequeñitos, con alitas y demás. No son así, son más bien seres feéricos, o sea, como que de tamaño son como una persona, incluso más grandes. Y es todo muy raro. A mí, la parte más, eso, del país de las hadas y la sensación que transmite me recordó muchísimo a la sensación que me transmitió Un relato de Su cuerpo ha florecido, de Horror Vacui, que es violinista pareja de locos, que realmente no tiene nada que ver, porque además con el título que tiene la palabra violinista, no tiene nada que ver con música, ni con bardos, ni con nada así. Va de una chica que, si no recuerdo mal, era académica y estudiaba el tema de, pues, de las hadas, de los cuentos de hadas y demás. Y bueno, acaba en un lugar con unos seres que a mí me han recordado mucho a eso, al cómo es aquí, ¿no? Esto de tener que tener mucho cuidado con las palabras, de que no se conozcan los nombres, de que es todo como muy misterioso y, y no sé, como que recuerda mucho a acertijos, a que todo es un poco como una trampa, que tienes que ir con mucho ojo de lo que estás haciendo, de lo que dices, en fijarte mucho en lo que dicen los seres feéricos también, ¿no? Para ver por dónde te la están intentando colar. Y, y eso, la sensación esa me recordó mucho al relato de Su cuerpo ha florecido, aunque de verdad que no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, no vayáis esperando una historia de fantasía de este estilo. Y eso, me ha encantado muchísimo. O sea, Tomás me parece un personaje maravilloso. El matrimonio que os digo también. Lo que sí que se me han olvidado completamente son los nombres y me sabe mal porque son personajes muy guays. El hombre del matrimonio se llama Gavin. Ella no me acuerdo cómo se llamaba, qué rabia. Porque pues la mujer de Gavin es un personaje que a mí me ha encantado, pero infinitamente. Y me está dando mucha rabia no encontrar su nombre. Creo que se llamaba Meg,
si no recuerdo mal. Y luego también aparece una chica que también me ha gustado mucho. Luego la reina de las hadas es, bueno, pues una reina tal cual. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La ambientación de ese país de las hadas me ha encantado. Quiero leer más cosas así, o sea, necesito. Además, como se ve por la portada, es un libro súper primaveral porque pues la ambientación es maravillosa y me ha encantado. Pero eso es un libro muy lento, muy, muy lento. Y sí que creo que hay que cogerlo en un momento en el que estéis para una lectura así y os apetezca como eso, como parar y leer de una forma más calmada y disfrutar de la ambientación, de cómo está escrito, de los personajes y de dejarte llevar por este mundo tan mágico y tan precioso. Y lo recomiendo un montón. Y además me da mucha pena que no estoy viendo leerlo a casi nadie, porque hay libros de Duerme Vela que cuando salen los lee mucha gente, ¿no? Pero este como que al menos la gente a la que yo sigo, ¿no? Me da la sensación de que ha pasado mucho sin pena ni gloria y me da muchísima pena porque de verdad que es un libro precioso, pero precioso de verdad y que es perfecto para leer en esta época. Y luego me quedan 2 libritos más, porque como os digo, leí muy poco y además todos los libros son muy cortos, o sea, teniendo en cuenta que me tiré a lo mejor medio mes con Tomás el Bardo porque me lo leí con mucha calma, el resto de libros son minúsculos. Y luego leí La isla del Doctor Moreau de H.G. Wells, no sé hablar, lo siento, H.G. Wells. Pero bueno, todo el mundo sabe quién es La isla del Doctor Moreau, que es un libro súper chiquitito, que yo este libro lo tengo porque hace tiempo compré unos libros, no sé si por Vinted o Wallapop, por algún sitio de estos, y la persona a la que se los compré me metió esto de regalo, y me hizo muchísima ilusión porque era un libro que yo tenía muchísimas ganas de leer. Y bueno, a ver, todo el mundo sabe de qué va La isla del Doctor Moreau. Va de una isla donde hay un científico que es el Doctor Moreau, que está haciendo experimentos con animales, ¿vale? No quiero dar muchos datos más porque habrá gente que no conozca esta historia, por suerte, y creo que se tiene que disfrutar mucho más sin saber nada porque yo me sabía casi toda la historia y aunque me ha parecido muy interesante, sí que creo que le quita el misterio y le quita la gracia a la novela, porque además es que lo estaba leyendo, estaba pensando, es que esto en la época tendría que ser tremenda historia de terror, o sea, porque sí, es ciencia ficción, pero también es terror. Claro, desde el punto de vista de hoy no lo parece, ¿no? Pero en el momento en el que esto escribió, o sea, de verdad que está escrito de una forma que daría mucho mal rollo, porque, bueno, hace esto que se hacía mucho pues en la época victoriana y demás, ¿no? De coger como un personaje que haya escrito como un diario, unas memorias o una carta o algo así de algo que le ha pasado, que no le ha contado a nadie, pero que lo ha vivido él de primera mano, ¿no? Entonces lo que leemos pues es el diario de un hombre que, bueno, que naufragó y que terminó llegando a esta isla y se tuvo que quedar allí. Y bueno, pues te va contando él de primera mano cómo fue descubriendo todo, cómo llega y le parece todo muy raro, cómo el Doctor Moreau le aterroriza completamente, y bueno, eso, cómo va descubriendo cosas, sabiendo cómo funciona la isla del Doctor Moreau, cómo funcionan sus experimentos y demás. Y me ha gustado mucho, o sea, eso sí que es verdad que me da pena no haberlo disfrutado como al 100%, porque yo es que ya sabía de qué iba, porque es una historia muy famosa, ¿no? Y aunque sí que es verdad que a lo mejor el final no me lo sabía y tal, bueno, pues eso, en general tampoco me ha aportado mucho, pensaba que me iba a gustar más a pesar de saber la historia, pero me parece un libro interesantísimo, que eso en la época tuvo que ser dar para reflexionar mucho y eso, y dar mucho miedo, y que sí que creo que incluso desde el punto de vista de hoy da para reflexionar mucho, ¿no? Sobre la ética en la ciencia, los límites en la experimentación y demás, la experimentación animal también, y eso, sí que me parece muy interesante y sobre todo, si no sabéis bien de qué va, como me pasa a mí, por favor leedlo, porque es que es un libro que sé que le va a gustar a mucha gente y así, quizá más incluso a lectores de terror, creo que les gustaría muchísimo y a lo mejor no es un libro al que se acercarían porque es ciencia ficción, pero de verdad lo recomiendo muchísimo. Y por último, tampoco me voy a detener mucho porque es una relectura y además de un libro con el que soy pesadísima, que es El informe Monteverde de Lola Robles, también editado por Crononauta. Y bueno, este lo he releído porque mi amiga Car hizo una lectura conjunta en el Club de Lectura Manderley. Y bueno, pues eso, me lo he leído otra vez, me ha encantado tantísimo como la primera vez. Y de hecho pensaba que me lo iba a leer volando porque al final es un libro muy cortito,
Pero claro, es que a mí es un libro que me gusta mucho, que me pasa como con Tomás el Bardo, que me gusta disfrutar y recrearme. Anuk es uno de los planetas más bonitos que yo he leído. Me encanta Anuk, me encanta la gente que vive en Anuk, ¿no? No tanto los Anukians, la verdad, yo soy muchísimo más de los Fidia, pero eso, me encanta, es un planeta precioso, además trata el tema del lenguaje, que yo es algo que me gusta mucho, que me interesa mucho, entonces pues lo leo con calma, y aunque ya lo hubiese leído una primera vez, da igual porque lo que hace Lola aquí con el lenguaje me parece magistral, y eso, y me gusta regodearme en el disfrute, ¿no? Entonces, al final, o sea, es un libro que realmente te puedes leer en un día, pero yo tardé creo 3 o 4 días en leérmelo, y eso, me ha encantado, además tuvimos una videollamada con Lola en el club de lectura, lo cual fue súper guay. Sí que me dio pena que, bueno, yo no pude intervenir demasiado porque estaba muy mala, estaba tosiendo todo el rato, me encontraba fatal, pero bueno, estuve ahí escuchando y Carla hizo preguntas muy guays y eso, y se hablaron de cosas muy chulas, ¿no? Y me gustó un montón. Y bueno, a ver, no me voy a detener mucho, pero bueno, es ciencia ficción lingüista de una chica que es Rachel Monteverde, que va a Nuuk a estudiar los lenguajes que hay allí, porque hay uno que sí que se conoce más, que es el Anukien, pero los Fidia viven en cuevas y viven de una forma muy, o sea, viven muy apartados, no les gusta la gente y demás, y ese lenguaje pues no lo han podido conocer, ¿no? Por la gente de la Tierra. Entonces Rachel Monteverde es enviada allí para conseguir contactar con los Fidia y aprender su lengua. Y bueno, súper interesante los Fidia. Es uno de los... A ver, sí que es verdad que son alienígenas desde el punto de que son de otro planeta, pero realmente son humanos, ¿no? Son alienígenas más del tipo de Úrsula, pero de eso, de alienígenas así como que sean humanos tal cual, creo que son de mis alienígenas favoritos. Anuk ya os digo que es de mis planetas favoritos. Y dentro de la ciencia ficción lingüista también es de mis libros favoritos, o sea que por favor leed a Lola Robles, en el grupo de lectura nos ha gustado mucho a todos. Bueno, a mí ya me había gustado porque ya lo había leído, ¿no? Pero bueno, eso, que es un libro muy guay, que yo la gente a la que conozco que lo ha leído les gusta mucho, además es muy bonito, es una utopía, tiene relaciones de amistad preciosas, la protagonista me gusta mucho, no sé, es una historia que para lo corta que es, trata muchos temas, tiene muchas cosas y al menos a mí es una historia que me deja mucha huella y eso, recomendadísima. Y todo y con eso, creo que mi mejor lectura del mes ha sido Tomás el Bardo, ¿eh? O sea, me gusta más el Informe Monteverde porque es de mis libros favoritos de la vida, pero al final ya sabía que me iba a gustar mucho. En cambio, con Tomás el Bardo tenía muchísimas ganas desde que lo anunciaron, era un libro que ya me daba la sensación de que me iba a encantar y al principio cuando lo empecé a leer tuve miedo de que no me gustase tanto, ¿no? Porque eso, vi que era muy lento, que llevaba a lo mejor ya 50 páginas y que no estaba pasando nada. Y claro, por eso a mí tampoco me gusta leer sinopsis, ¿no? Porque yo leo en la sinopsis que va de hadas y del país de las hadas y tal, y veo que llevo casi 100 páginas y que eso no está pasando y me empiezo a poner nerviosa, porque lo que yo esperaba del libro no está. Pero en algún momento llega, pero eso es un libro lento que hay que disfrutar y que al final me ha gustado muchísimo. Y eso, al principio me dio un poco de miedo que las expectativas me jugasen una mala pasada, porque eso era un libro al que yo le tenía muchas ganas, pero no, me ha encantado y estoy deseando seguir más libros de Duerme Vela porque estoy muy a tope con la fantasía. No he estado leyendo fantasía más allá de esto porque bueno, eso tenía lecturas que tenía que hacer para el podcast o lecturas conjuntas y cosas así y no me ha dado mucho la vida, pero ahora ya llega el momento de ponerme a leer fantasía como una obsesa, que es probablemente lo que vaya a pasar. Y bueno, también he estado leyendo otros libros, pero no los he acabado. Me estoy leyendo, que ahora llevo más o menos la mitad, Este día perfecto, creo que se llama, de Ira Levin, que lo estoy leyendo para la lectura conjunta de Nelly. Bueno, era la lectura conjunta de Nelly, que por supuesto ya se acabó y yo voy por la mitad del libro, pero bueno, ya me veré los directos. Y luego también me he estado leyendo, que también lo tengo a medias, ese creo que no voy ni por la mitad, la antología de Jameson. La ciudad grandiosa se llama, es que me lío con el libro de La ciudad que nos unió, pero creo que sí que se llama La ciudad grandiosa o algo así, da igual, sabéis que lo dejaré por aquí. Y no me está gustando tanto como yo pensaba que me iba a gustar. Entonces, bueno, está ahí un poco parado porque no me está apeteciendo mucho cogerlo. La verdad, hay relatos que sí que me han gustado mucho, pero
en general es como que me está dejando bastante indiferente y eso tampoco estoy en mi mejor momento, entonces prefiero dejarlo para leerlo en un momento que me apetezca más. Así que, bueno, eso, pues hasta aquí el vídeo, que a pesar de lo poco que he leído, aún así me enrollo un montón. Dadle me gusta o no me gusta dependiendo de lo que os haya parecido, suscribíos si no estáis suscritos y nos vemos en siguientes vídeos. Que vaya muy bien.